En estos días conmemoramos la Semana Santa y la Semana de Pascua. Es curioso esta inversión del calendario, es decir, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, cenó el jueves la Pascua, el Pasaj, que es la fiesta de los judíos, que son los 40, rememoran los 40 años, nosotros es 40 días la Cuaresma, 40 días que el pueblo de Israel caminó de Egipto, de la liberación de Egipto, donde estaban cautivos, a Israel, a lo que hoy conocemos como Israel, que era la tierra prometida. De manera tal de que vamos a cenar el jueves, la Pascua, y la vamos a festejar una semana después. Es una suerte de inversión de términos, pero no importa, no vamos a aludir a eso, ¿no? La pregunta que ya se hace poco, pero que atormentó las últimas décadas del siglo XX es si Jesús realmente fue o no un hombre que predicó de alguna manera la revolución, es decir, la utopía. La pregunta era, es decir, el planteamiento era, Israel vivía una situación semejante a la que vive América Latina en la actualidad. Una potencia extranjera, en el caso de Israel era Roma, los dominaba. Y a nosotros nos domina los Estados Unidos, por decirlo así, o el mundo capitalista, o los grandes centros capitalistas. Entonces la función de Jesús con sus apóstoles fue esencialmente liberadora de esa opresión. El discurso de Jesús era liberar al pueblo de Israel. Era el Mesías, el Meshá, el esperado, porque iba a liberar, así como Moisés los liberó del cautiverio de Egipto, los iba a liberar del cautiverio ominoso de Roma. Realmente eso hizo a muchos pensar y a muchos unir los términos redención con el término revolución. La ideología para América Latina se convirtió en una suerte de contrahechura de la religión. Creo que de alguna manera el Papa Ratzinger emitió un documento famoso, eso me parece que fue en los 80s, que dice, sí, ese movimiento se llamaba Teología de la Liberación, ese que unía Roma, domina Israel, Estados Unidos domina América, pues entonces hay que liberarnos, esa es la función de la Iglesia, liberadora, y una importancia tremenda tuvieron en las caídas de muchos gobiernos. Pero el Papa Ratzinger dijo con todo tino, sí, Jesús nos vino a liberar, pero del pecado. ¿De qué pecado? ¿Quién sabe? Porque yo ni pedí nacer y aún así me dicen que traigo un pecado. El cristianismo nos deja con cierta culpabilidad. Nos deja con ciertas culpabilidades. ¿Por qué? Porque nos hace tener un sentimiento de culpa. Yo soy un hombre pecador. Claro, se supone que si lo entendemos bien, Pablo en una de sus cartas es muy elocuente y dice, ya no hay ese sentimiento de culpa, porque ya hubo uno que cargó con las culpas de todos, ¿no? Que fue Jesús de Nazaret. Ya no hay la idea de Jesús revolucionario. Me intriga mucho saber cuál es la idea de Jesús en estos albores del siglo XXI para el hombre occidental. ¿Qué significa realmente después de esta tentativa y otras muchas anteriores en distintas épocas la imagen del Hijo de Dios que, como dijeron los poetas románticos alemanes a finales del 17, Jesús, el primero que redimió fue a su Padre, al Dios Padre, porque al encarnarse y darnos su vida que es un ejemplo, sus palabras que son un ejemplo, nos hizo a los hombres volver a creer en un Dios Padre. Bueno, ahora, ¿qué significa? Pronto vamos a encontrar
respuestas a esta pregunta.